¿Y de qué conocía usted a Zapatero? Bueno, de reuniones anteriores en Caracas que me la habían presentado y bueno, que me dijeron que Zapatero era un lobista más en Venezuela. Hacía negocios. Sí. ¿En qué ámbitos? Petróleo, oro, todo lo que se le pusiera por delante. Vamos, lo que viene siendo pasta. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Que estáis disfrutando, lo digo con ironía, de esta campaña que se han lanzado algunos para decir que es que José Luis Rodríguez Zapatero ahora no es el lobista que identifica perfectamente Víctor Aldama, sino que es un ente de luz salvador y que realmente llevaba todo este tiempo agazapado, cobrando, ya fuera en oro, ya fuera en pasta, ya fuera en lo que fuera. Estaba agazapado porque estaba esperando el momento de poder empezar a liberar a los presos españoles o no españoles que han ido entrando fruto de esta narcodictadura durante todo el tiempo en el que él era amigo y cobraba. Entonces tenemos que creernos todos que José Luis Rodríguez Zapatero es un santo varón. Bueno, yo creo que Zapatero está cada vez más acorralado, Carlos, judicialmente. En las últimas horas hemos conocido esa decisión de la Audiencia Nacional de abrir diligencias tras la querella que presentó Aztioir por delitos de organización criminal, narcotráfico y blanqueo de capitales, por su conexión con Nicolás Maduro. Es decir, ahora mismo Zapatero tiene, por un lado, el caso Plus Ultra y, por otro lado, este segundo caso que puede suponer ya una investigación en la Audiencia Nacional al expresidente del Gobierno. Entonces, es verdad... Una tercera petición, porque Manos Limpias, también la ha denuncia presentado suya, otra denuncia. la ha trasladado, pero la ha trasladado ante la Embajada de Estados Unidos para que se le aplique una norma norteamericana. Una norma norteamericana que le privaría de patrimonio aquí, le privaría, por ejemplo, de la posibilidad de viajar a Estados Unidos, le privaría de tarjetas de crédito y demás. O sea que tiene 3 flancos abiertos oficiales. Eso es, 3 frentes abiertos. Nosotros ya publicamos en septiembre, ¿no?, que la Fiscalía Anticorrupción le está siguiendo a Zapatero por el tema de la financiación ilegal del PSOE a través de Venezuela, y al final todo se va sustanciando. Es decir, es cuestión de tiempo, como dicen algunas fuentes, va a acabar cayendo Zapatero, o sea, va a acabar cayendo, y como digo, solamente es cuestión de tiempo. Desde luego esta campaña de blanqueo, de intentar salvar al soldado Zapatero, yo creo que sinceramente no va a valer para mucho. Raúl, hay un debate montado que a mí la verdad que en la parte esa de debate, ahora lo explico, me interesa lo que menos, lo que me interesa es el resultado final. Sobre si Estados Unidos considera como objetivo prioritario a Zapatero o no. Digo que a mí me importa menos el debate, me importa el resultado final, y es que lo cierto, como estaba explicando Miguel Ángel, es que están prendidas varias mechas. Algunas de estas mechas efectivamente están en corte norteamericana, la que está llevando la DEA, la investigación que llevó la Agencia Antidroga norteamericana, está ya sustanciada. Hay 2 procesos, uno contra el Pollo Carvajal, el jefe de los espías, en Estados Unidos, en Nueva York, y el otro contra Nicolás Maduro. Y en los 2 hay gente que tiene información de José Luis Rodríguez Zapatero que, si la aporta, pues lógicamente tendrá un beneficio penitenciario, y si no la aporta, pues no tendrá nada que ofrecer. Con lo cual yo tengo la sensación de que, más allá del debate de si Estados Unidos va por Zapatero o le importa a Zapatero un soberano comino, lo cierto es que Zapatero tiene un problema. Claro, lo acabas de explicar muy bien, ¿no? Es que Estados Unidos vaya o no contra Zapatero. Estados Unidos tiene abierto un proceso judicial contra el cártel de los Soles, en el que una de las piezas claves es el Pollo Carvajal y que es lo que ha derivado en la captura de Maduro, y ahí Zapatero pues puede aparecer, de hecho aparece en lo que es la investigación, pero el problema no tiene Zapatero, claro, por los vínculos que tiene contra esa organización criminal, y la campaña de blanqueo es que no se sostiene, ¿eh? Yo creo que la izquierda a veces ha hecho cosas un poco mejor o más elaboradas, con más sentido, porque, ¿no? para empezar, si las liberaciones estas que hemos conocido estos días de presos políticos se deben a la bondad de Zapatero, porque ha esperado hasta ahora. Quiero decir, si Zapatero tenía capacidad, entonces es un verdadero torturador, porque pudiendo liberarlos los ha tenido durante años sometidos a torturas y demás. Es evidente que las liberaciones de presos son una consecuencia de la intervención de Estados Unidos y la presión de Estados Unidos. Lógicamente, al anunciarlo, pues el chavismo también quiere justificarse y no va a decir, no, lo hacemos porque nos lo ha ordenado Trump. Entonces citan pues a sus santones, a Zapatero, a Lula, a Qatar, otro modelo de democracia, Qatar también, pero... Insisto, o sea, Zapatero lo que ha hecho es proteger y defender los intereses del régimen que encarcela, tortura, asesina
y ha forzado al exilio a más de 8 millones de personas. Eso es lo que ha hecho Zapatero y eso es indiscutible. Luego las consecuencias que pueda tener judicialmente sus vínculos con el régimen en el apartado del narcotráfico, que es lo que está en la Corte de Nueva York, lo veremos. Pero desde el punto de vista político nadie se puede creer que Zapatero haya sido el benefactor de estos presos que han soltado. Al revés, ha colaborado con el régimen que los ha torturado y los ha mantenido presos durante mucho tiempo. De todas formas, Estados Unidos es un gran país que, al margen del presidente de turno que tenga en cada momento, tiene una cosa que se llama instituciones. Y esas instituciones se dedican, por ejemplo, las de inteligencia, a recabar información. Y yo estoy convencido de que este corte ellos lo tienen. Vamos a verlo, 2023. Tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Tenemos que hacer que China, dice, y si eso la Unión Europea, pero China, esa dictadura comunista, ponga en una situación imposible a Estados Unidos. Hola, señor Zapatero, ¿por qué no le manda el corte a Donald Trump? Que seguro que le va a granjear una amistad tremenda y así ya de una maldita vez. Había un meme estas navidades buenísimo que venía indicado, venía con la Moncloa, pero podríamos hacer uno exactamente igual con el chalet de Zapatero, con una indicación y ponía, señores del Delta Force, está aquí, vengan a por él. Bueno, es que yo creo que no hay que perder la perspectiva. Nos han vendido la moto de que Zapatero ayuda en la transición de Venezuela, tal y cual. Llevábamos ya nosotros hablando desde hace semanas que es verdad que Zapatero estaba participando en poner a Delcy, no en la transición de Venezuela, que le importa tres narices. Efectivamente, en la no transición de Venezuela, dejando a Delcy porque Delcy es su amiga, porque Delcy es su protectora, porque Delcy es la invitada VIP de Pedro Sánchez. No nos olvidemos, porque es que eso se nos olvida. En el año 2020 apareció Delcy con nocturnidad y alevosía en el aeropuerto de Madrid-Barajas, invitada por Pedro Sánchez. Había una agenda que publicamos con cenas con todos los ministros, con el propio presidente del gobierno, es decir, las conexiones directas entre Zapatero, el gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Maduro y Delcy son conexiones directas, están totalmente ligados. Y por supuesto, ahora mismo a Zapatero le interesa que Delcy siga al frente de Venezuela para que le proteja a él mismo de todo lo que le están tapando. Y luego que tienen todos los negocios conectados. O sea, la narcodictadura venezolana se entiende de la siguiente manera. Por encima había una cabeza títere, ¿para qué? Para que si ocurrían cosas como las que están pasando, la figura que se llevasen pues fuese la de Maduro. ¿Quién instauró esto? Hugo Chávez. Hugo Chávez era mucho más listo que Nicolás Maduro. ¿Nicolás Maduro más salvaje que Hugo Chávez? Igual de salvajes. El uno era más listo, el otro era más bobo. Bien. Y por debajo, ¿qué tienen? Ramificadas tienen dos áreas de negocio. Una es la del petróleo, la comandaba Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso todos los contratos y todas las vinculaciones que han aparecido del Partido Socialista aparecen oficialmente con el petróleo. La trama del Partido Socialista relacionada con el petróleo. Los cobros de Raúl Morodo relacionados con el petróleo a través de PDVSA. Las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con el petróleo u otros recursos naturales. Toda esta parte la comandaban los Rodríguez. Y luego estaba la parte del narcoclán, literalmente. Pero las dos conforman la narcodictadura. ¿Y en el narcoclán quién está? Pues está Diosdado Cabello, estaba Nicolás Maduro, obviamente, está el ministro de Defensa, es decir, estaban todos los que no estaban en la parte del petróleo. Pero las dos alimentaban esta dictadura. La dictadura se soportaba por dos pilares, una la del petróleo, oro y demás, la otra por el narco, la otra por la droga. Sí, sí, sin ninguna duda, y además, Carlos, va a hacer un año que desvelamos en Libertad Digital el famoso contenido del sobre con cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares de PDVSA, que hay que contar, porque lo desvelamos nosotros en Libertad Digital. En toda esta historia, en ese sobre que se le dio al Dama, en el remitente ponía Delcy, tal y cual, con esos 250 millones de dólares, jugó un papel clave Zapatero. Porque lo que nos contaron es que Zapatero intermedió para que ese dinero que fue destinado a financiar la Internacional Socialista para que Pedro Sánchez fuera presidente, Zapatero, a través de un testaferro venezolano, en una cuenta bancaria en Rusia, canalizó el dinero. Es que Zapatero está metido hasta el cuello en esta historia. ¿Y por qué necesitaban pagar los apoyos políticos? Para que no hubiera sanciones, para que no hubiera presión sobre la narcodictadura y, por lo tanto, el narco continuase. Por lo tanto, el petróleo es el narco y el narco es el petróleo. Eso es. Y por eso le interesa tanto a Zapatero y a Pedro Sánchez que siga Delcy al frente
presidente de Venezuela, y nos están vendiendo esta moto, y obviamente lo que va a hacer del sí, pues por lo que pueda, es proteger a su amigo Zapatero. Vamos a verle a José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo en las elecciones, vamos a ver, elecciones amañadas en Venezuela han sido todas. En el momento en el que tú te cargas las posibilidades de expansión de la oposición democrática, todas las elecciones son amañadas. Es decir, ellos han eliminado las garantías electorales desde la llegada de Hugo Chávez. Resultado, ninguna elección es válida, pero ya las de septiembre del 24 es que fueron obscenas. Es que esto no hay quien se lo crea, es que es de vergüenza. Bueno, pues en esas elecciones, ¿quién salió a defender la supuesta validez de las elecciones? Zapatero. Es muy serio que un país se le diga, no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga, no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo? Y esto lo ha hecho, lo ha repetido en las últimas elecciones, es decir, ha estado avalando permanentemente la violación electoral. ¿Por qué lo hacía? Porque había que mantener una dictadura. Y este es el señor al que pretenden que les demos las gracias por algo. Es que es de una sinvergonzonería impresionante, porque vamos a ver, a los que le han dicho estas elecciones no sirven es a los venezolanos, pero se lo ha dicho el régimen, porque había unas actas electorales. Hay que recordar que las elecciones se celebraron con la principal líder de la oposición en la clandestinidad, María Corina Machado. No se pudo presentar, hubo que buscar un candidato sustituto. No pudieron hacer campaña en las condiciones mínimas que en cualquier democracia o algo que se le parezca habría. No pudieron votar los 8 millones de los que están en el exilio, 8 o 9 millones. Y aún así las actas demuestran que el 70% respaldó la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado. Y los que le dijeron a los venezolanos que votaron eso, que las elecciones no sirven para nada, fue el régimen. Y Zapatero, aquí lo vemos una vez más, se dedica a defender al régimen. Hasta hace 2 días en la izquierda española y en el gobierno no se hablaba de presos políticos. ¿Cuándo ha denunciado Zapatero la represión? ¿Cuándo se ha preocupado? Nunca. Es más, hay testimonios, los publicamos en Libertad Digital, lo pueden consultar, de testimonios que demuestran que Zapatero presionó a víctimas para que no denunciasen las torturas a las que estaban sometiendo. En este caso es un venezolano que denuncia, que quería denunciar las torturas que sufría su madre y cuenta cómo Zapatero le llamó para presionarle para que se callara la boca. Zapatero es un agente que ha trabajado siempre a favor de la dictadura. Y a sabiendas de lo que es esa dictadura. Desde el punto de vista moral, es un tipo que está totalmente descalificado. Tienen un sistema de voto electrónico allí, una familia de venezolanos que son amigos míos, que tienen una parte aquí y otra parte la tienen en Venezuela. En las últimas elecciones, y ahí me contó la madre, una de las personas que está aquí, me dijo, mira, esto le acaba de pasar a mi hija allí. El día de las elecciones fueron a votar y tienen que pulsar botones. Pulsó el botón del partido de María Corina Machado, de Edmundo González y tal. Cuando le dan el ticket de resguardo del voto, el voto era para el partido de Maduro. Fue a quejarse y dijo, ¿pero qué es esto? Que yo he dado al otro. Ay, perdone, no se preocupe, repítalo. Repitió y volvió a darle otro ticket con justificante que había vuelto a votar a Maduro. Volvió a ir y le dijeron, hombre, ya es que 3 veces, habían contabilizado 2 votos a favor de Nicolás Maduro. O sea, esto es lo que ha estado avalando José Luis Rodríguez Zapatero. Pero déjenme, vamos a hablar en un momento con Luis María Pardo, responsable de Justicia de Europa, de una de las acusaciones que está pendiente de todos los casos de corrupción y que está actuando para librarnos de esa lacra. Pero déjenme que repasemos las 3 líneas en las cuales aparece de forma muy obscena el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. No digo que esté imputado, sé perfectamente que de momento no está imputado, pero cuidado porque aparece de una forma tan obscena que ya veremos qué pasa en las próximas meses o semanas. Bien, venga. Relación con la narcodictadura. Es el caso del que estábamos hablando. El caso contra el Clan de los Soles nace por una investigación de la Oficina Antidroga norteamericana, de la DEA, y en este momento ya está en fase judicial. Tiene 2 patitas. Tiene la patita del Pollo Carvajal, que ya está soltando información contra José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí vienen una serie de escritos que además fueron depositados ya en la Audiencia Nacional Española hace tiempo. Escritos en los cuales se habla de una intermediación y relación con etarras, de determinados favores para que pudieran entrar en territorio español pese a ser prófugos de la justicia, de minas de oro, de vías de enriquecimiento, etc. El Pollo Carvajal a través de esta investigación. Y ahora a esa investigación o a ese caso se suma Nicolás Maduro. Ya veremos la información que suelta,
porque Nicolás Maduro le hemos visto en 500 intervenciones televisivas agradeciéndole la labor que estaba realizando José Luis Rodríguez Zapatero. Esta parte sería en Estados Unidos. Vamos con la segunda vía de investigación. Caso Plus Ultra. A mí lo que me dicen, y el otro día lo hablábamos Miguel Ángel y estábamos de acuerdo, que la que avanza posiblemente más rápido, por ahora, porque luego los norteamericanos en temas de justicia son la pera, meten el acelerador y van a toda pastilla. Pero de momento el que va más rápido es el caso Plus Ultra. Este se dirime en España. Bien, aquí ¿qué es lo que aparece? La relación de José Luis Rodríguez Zapatero con Julio Martínez, uno de los empresarios que estaba encargado de conseguir el rescate para Plus Ultra, más de 50 millones de euros. Una aerolínea que representaba el 0,03% de los vuelos nacionales, que tenía acumuladas pérdidas de 5 años previos y se consideró uno, estratégica, repito, con el 0,03% de los vuelos nacionales, y dos, que había caído por el COVID. Pero si venía con 5 años de pérdidas acumuladas, más de 15 millones en pérdidas, ¿qué me están contando? Tenía un avión, y lo de tenerlo es un verbo un tanto exagerado, porque lo tenía en alquiler, un avión, estratégica. Bien, atención porque ahí se ha sumado Víctor de Aldama con una denuncia y le ha acusado a José Luis Rodríguez Zapatero de un presunto cobro de 10 millones a través de Panamá, de la comisión por presionar al gobierno de Pedro Sánchez para que se diera ese rescate. Ahí aparecen efectivamente presiones al gobierno y cuidado con esta historia, presiones al gobierno que fructificaron, porque hubo consentimiento de Pedro Sánchez para el rescate. O sea, cuidado con esta historia porque esto le va a salpicar a José Luis Rodríguez Zapatero y le puede salpicar clarísimamente a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa con el caso Plus Ultra? ¿Por qué se ha reabierto este caso? ¿Por qué se está volviendo a investigar lo de Plus Ultra? ¿Realmente no están investigando el rescate? ¿O sí? Porque ya no se está investigando la legalidad en sí del rescate, sino que se está investigando un posible blanqueo de cárteles venezolanos a través de la aerolínea y del dinero dado con el rescate español. Nosotros ponemos 53 millones de euros y ¿qué hacen ellos? Justifican con esto unos ingresos. ¿Que de dónde procedían? No procedían de aquí. Procedían de las actividades del cártel venezolano. Eso es lo que se está investigando. Es decir, que habríamos utilizado nada más y nada menos que la Hacienda española, el presupuesto español, para blanquear a un cártel venezolano. Esto es lo que se está investigando. Por cierto, se investiga aquí en España por parte de la Fiscalía Anticorrupción, pero viene de una denuncia previa de Francia y de Suiza. Cuidado con esto. Por mucho que se intente parar aquí, Francia y Suiza van a continuar. Y la Fiscalía Anticorrupción tampoco está por parar nada. Trama Coldo, tercera vía de investigación. Aquí aparece la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, relacionada directamente con la trama. José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre no dejan de hablar de la competencia por los negocios que tenían con José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces José Luis Rodríguez Zapatero también estaba en la trama. ¿Para llevárselo a otro bolsillo? Me da lo mismo, pero estaba en los negocios con Venezuela. Y dos, las relaciones con Air Europa. Hay una parte previa en la que se intenta recuperar una deuda de 200 millones de dólares que tenía Air Europa en Venezuela. Y aunque Venezuela estaba privilegiando a Air Europa, lo que no quería Venezuela era permitirle a Air Europa llevarse el dinero fuera de Venezuela. En ese momento Air Europa lo reclama. La primera persona a la que le reclama que le ayude es a José Luis Rodríguez Zapatero. Después ya intervino Víctor de Aldama, pero la primera persona fue José Luis Rodríguez Zapatero. En todas partes aparece el rastro de Zapatero. Pardo, Luis María, ¿cómo estás? Hola a todos, escuchando atentamente todo lo que lleváis diciendo sobre Zapatero, la verdad es que coincidimos, te deja con Luis la boca María, abierta, ¿eh? ¿Coincidimos o no? Sí, totalmente. Coincidimos totalmente y sobre todo con Miguel Ángel en una cuestión. Para mí creo fundamental que Zapatero no ha sido partícipe de absolutamente ningún tipo de negociación para el tema de los presos. Esto bueno, yo creo totalmente. que es directamente Estados Unidos, seguramente con Delcy o con su hermano Jorge, el que a través de un intermediario lo están haciendo posible. Si fuera por José Luis Rodríguez Zapatero, podríamos dormir el sueño de los justos, Carlos. Luis María, ya han empezado a caer querellas, denuncias contra José Luis Rodríguez Zapatero. No sé si vosotros os vais a sumar, ya sé que es ir pidiendo esfuerzos. Cada vez que se hace esto son gastos judiciales, son fianzas. Pero ¿cómo está ese tema? ¿Y vais a ir vosotros también por esa senda? No, yo con tema de Zapatero en España, yo sería prudente. No tanto en Estados Unidos, donde tú ya lo has mencionado, la celeridad en el procedimiento del Pollo Carvajal, que, corregirme, creo que la sentencia había sido pospuesta una primera vez, de octubre se pasó a diciembre, pero de diciembre se ha pospuesto ahora a febrero. Es decir, en los próximos días se va a tener más información respecto de ese procedimiento que se une al procedimiento de Maduro, aunque sean dos procedimientos diferentes. Entonces, yo creo que si sale una investigación judicial, desde luego va a salir por Estados Unidos
por todas las vinculaciones que haya podido tener con el régimen de Maduro. En España, el tema de la Audiencia Nacional y la vinculación a los delitos que creo que presuntamente se le imputan, tráfico de drogas, no sé si también blanqueo, etcétera, etcétera, yo sería más prudente y esperaría el informe del fiscal anticorrupción, que tendrá que llegar en las próximas horas para determinar si hay riesgos o no de indicios criminales contra Zapatero. ¿Te parece que el rastro sería suficiente? No vosotros, que obviamente tenéis la limitación obvia de la capacidad de trabajo que tiene una fundación o una organización, pero ¿te parece que esto debería empezar a tomárselo en serio la Fiscalía? Lo digo por el rastro que aparece de José Luis Rodríguez Zapatero por todas partes. Yo lo que le pediría a Víctor de Aldama, a quien se lo pediría sería a Víctor de Aldama, que si sabe algo de Zapatero, que acuda a los juzgados y que lo entregue. Claro, el saber sabe. El problema, claro, ya y entiendo perfectamente por dónde vas. Es ahí. Claro. O sea, esa va a ser la llave de todo. O sea, a nivel judicial en España, yo creo que es Víctor de Aldama el que tiene la llave, el que tiene esas pruebas para poder llegar a una hipotética investigación respecto del expresidente en España. Yo creo que Víctor de Aldama es eso, algo que se está guardando. Hace bien en guardarse también, porque es su defensa, pero sí, exacto. En el Tribunal Supremo le piden 7 años con las conformidades o las reducciones por la atenuante de muy cualificada en el procedimiento, que seguramente tendremos el juicio de las mascarillas en marzo y abril, pero claro, no le van a evitar la cárcel, porque por mucho que se pueda reducir, va a estar ahí. Luis María, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, vamos a ver, si tú aportas información de un caso que no existe, lo primero que haces es autoimputarte, claro. Porque si tú lo conoces, porque estabas dentro. Entonces, claro, a Víctor Aldama le cuesta mucho entregar información de casos que sabe que lo primero que van a provocar es que en su saldo de petición de pena se eleve. Que luego entregando información lo bajas, claro. Bueno, ya, claro. Claro, cuando además aquí no estaría siendo investigado ese supuesto negocio o esas supuestas comisiones, porque aquí solamente se tendría conocimiento en el caso de que se iniciase una investigación judicial, ahí, que yo creo que es por eso, porque él guarda la prueba, claro, ¿no? Ahí es importante, Luis María, recordar que ellos, en las conversaciones interceptadas por parte de la Guardia Civil de la UCO, en todo el caso Koldo, se ve que había una disputa de negocios con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, aquí cuando hablamos de tramas no había una trama, había al menos 2 tramas. Una trama es la que llega de la mano de Pedro Sánchez, que es la que llega con José Luis Ábalos, que llega con Koldo García Izaguirre y con Víctor Aldama, que está metido en el PAC. Pero es que había otra trama, que es la trama que de hecho ya algunos han empezado a decir, a ver, es la trama clásica del PSOE, es la trama de los negocios que habían sobrevivido desde hacía tiempo, es la trama en la que habría favorecido gestiones José Bono, que la habrían favorecido Raúl Morodo y compañía, y esa es la trama de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de hecho entran en colisión porque, claro, los dos acuden a Venezuela y dicen, yo quiero los negocios venezolanos, y los dos empiezan a pegarse de tortazos. Yo lo que creo es que había 2 familias, exacto, la familia nacional y la familia internacional, que la familia internacional está gestionada por Zapatero y la familia nacional está gestionada por Pedro Sánchez. Sí, sí, esa es la historia, literalmente. Y Pedro Sánchez estaba en medio, con lo cual lo normal es que Pedro Sánchez haya visto oportunidades de negocio, vamos a decirlo suavemente, en ambas. Claro, y además, Carlos, fíjate, cuando se toca el panorama internacional, siempre aparecía la figura de Zapatero. Podemos hablar del rescate de Plus Ultra o el de Air Europa, en el sentido de esa famosa conversación en el Ministerio de Transportes entre Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Ábalos, y donde Koldo y Aldama están perplejos asistiendo a lo que está sucediendo ahí. Y eso suena a choque entre familias. Sí, sí, es lo que tienen este tipo de familias. Bueno, Luis María, un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos. Bueno, pues hasta aquí la parte de Zapatero. A partir de ahora la parte de Sánchez.